Hoy hablaremos de qué hacer si tienes miedo de tener un bebé con enfermedades genéticas después de una FIV. Y nuestra experta es la doctora Esther Marván, ginecóloga y especialista en fertilidad de la Clínica Tambre de Madrid. Y os dejo también el enlace para volver a contactar con la doctora Marván. Siempre está todo escrito en el chat. En el caso en que tengáis más preguntas o queréis contactar con ella o con la Clínica Tambre a través de ella, podéis hacerlo a través de del enlace. Para volver a ver el video, también mis respuestas de fertilidad webinar, para saber cuáles serán nuestros próximos eventos, también el enlace de los próximos eventos. Y también os quiero comentar que como pacientes de fertilidad tenéis la oportunidad de contactar con otros pacientes y otras pacientes para tener apoyo y para hacer red a través de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Y también en el chat abajo vais a encontrar todos los enlaces a sus redes sociales. Y entonces la web, redinfertiles.com, el Instagram y el Facebook lo podéis encontrar poniendo las arrobas redinfertiles, o si no, siempre os he escrito todo el enlace completo de Instagram y Facebook. Y si no, a través de la arroba redinfertiles lo vas a encontrar. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar con nuestro webinar. Yo voy a hacer una pequeña introducción para hablar un poco de European Fertility Society, que es la sociedad que promueve estos webinars, y después dejo la palabra a la doctora Esther Marván. Y os recuerdo también que este webinar lo estamos grabando y que podéis volverla a ver a partir de mañana, y que aquí debajo podéis hacer las preguntas, ¿ok? Que después de la presentación vamos a hacer a nuestra experta. Entonces, si me permitís 5 minutitos, voy con mi pequeña presentación. Entonces, bienvenidas otra vez. Mi nombre es Cola Santi Michela y voy a moderar este webinar promovido por la Sociedad Europea de Fertilidad, que es una sociedad empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a pacientes y a clínicas de fertilidad. Y nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes. Y por eso educa, apoya y ayuda a los pacientes para hacer que su viaje de fertilidad sea más agradable y más basado en el cuidado. También apoyamos a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos. Como anunciado ya, hoy tenemos como experta a la doctora Esther Marván, que forma parte del equipo médico de la Clínica Tambre desde 2010. La Clínica Tambre de Madrid. Es ginecóloga especializada en reproducción humana con una brillante trayectoria académica. De hecho, obtuvo una mención especial de honor en el máster de reproducción humana que realizó durante el 2009-2010, organizado conjuntamente por la Sociedad Española de Fertilidad y la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. En el enlace que os he dejado para contactar con ella, puedes encontrar la bio un poquito más larga de la que yo acabo de leer. Y la Clínica Tambre tiene su sede en Madrid. Su larga trayectoria en el mundo de la medicina reproductiva le ha permitido alcanzar las mayores tasas de éxito no solo en España, sino en toda Europa. De hecho, la clínica es pionera en reproducción asistida y gracias a ello cuentan con el más completo equipo de expertos en fertilidad para garantizar el nacimiento de un bebé sano. Fue fundada en el 1978 por el doctor Caballero Peregrín y ha ganado premios de calidad y es parte de la más importante sociedad de fertilidad en Europa. Y la verdad es que la Clínica Tambre tiene una historia tan larga que también la podéis encontrar en nuestra web, porque también le hemos hecho un perfil como lo hemos hecho a la doctora. Y bueno, yo entonces he acabado. Gracias por la paciencia, por haberme escuchado. Y ahora dejo la palabra a la doctora y os animo a hacer preguntas. Así que, doctora, nos vemos luego y yo desaparezco. Muchas gracias, Michela.
Pues No como bien has sé. comentado, hoy vamos a hablar un poquito sobre qué hacer si tenemos miedo de tener un bebé que, bueno, tenga enfermedades genéticas después de la FIV. Yo no soy genetista, soy ginecóloga, pero al fin y al cabo también en nuestro campo estamos acostumbrados a estar, bueno, con temas genéticos a diario. Así que espero que, bueno, es una introducción a la genética bastante sencilla, espero que esté todo claro y aún así, como ha comentado Miquela, pues estaré encantada de contestar todas vuestras preguntas después, que esperemos que sean muchas. Así que vamos a comenzar. Ese es el índice que vamos a seguir. Vamos a hacer una pequeña introducción. Os voy a contar pues, los tipos de enfermedades genéticas, las más importantes, qué test de cribado podemos tener y también pues, qué podemos ofrecer a nuestras pacientes. En cuanto a introducción, es importante saber lo que es una enfermedad genética. Una enfermedad genética es aquella que es causada por unos cambios en el ADN. Son los cambios genéticos que van a provocar una síntesis alterada y las proteínas que se vayan a generar después de la síntesis van a ser defectuosas. Puede ser que no hagan su función adecuadamente o que directamente no la realicen. Todo esto va a implicar a una alteración del funcionamiento de las células y dependiendo de esa alteración, pues lógicamente vamos a tener unos síntomas u otros. Se estima que existen más de 10.000 enfermedades genéticas y estas van a afectar en torno a un 7% de la población mundial, es decir, no es una cosa tan rara que nos encontremos y al fin y al cabo es algo con lo que os explicaba antes que nosotros aquí en la consulta estamos acostumbrados a comentar y a valorar todos los días. ¿Qué tipos de enfermedades genéticas nos vamos a encontrar? Pues mirad, lo primero que tenemos que comentar son las alteraciones cromosómicas. Un cromosoma, veis en este dibujo que hemos añadido en esta diapositiva, es el conjunto de miles de genes. Los genes se van a organizar en estas estructuras que se llaman cromosomas. Normalmente, cuando hablamos de que alguien tiene una fórmula cromosómica normal es porque tiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Tenemos un par de cromosomas sexuales y luego además tenemos otros 22 pares de lo que llamamos autosomas. Los cromosomas sexuales van a ser XX en el caso de una mujer o XY en el caso de un varón. Las enfermedades cromosómicas se van a producir porque tenemos alguna alteración o bien en el número de cromosomas que tiene esa persona o en la estructura de los mismos. Cuando hablamos del número de cromosomas, nos podemos encontrar enfermedades bastante conocidas por todos, sobre todo por exceso, que es el síndrome de Down, que como seguro que muchísimos conoceréis, es cuando pues, una persona nace con 3 cromosomas 21 en lugar de 2. Ya sabéis que cuando un niño nace con síndrome de Down tiene alteraciones faciales, también tiene muchos problemas cardíacos, aparte de bueno, pues problemas lógicamente cognitivos, de inteligencia y demás. Otra de las alteraciones más frecuentes es el conocido como síndrome de Edwards, que es cuando nos encontramos pues que un bebé nace con 3 cromosomas 18 o se diagnostica también intraútero. El síndrome de Edwards típicamente cursa pues, con bajo peso, con múltiples malformaciones faciales, también alteraciones cardíacas y renales, que al fin y al cabo son las que van a dar el pronóstico tan grave que tiene este tipo de síndrome, que muchos de ellos pues, bueno, no llegan al nacimiento y algunos, los poquitos que nacen, pues tienen un fallecimiento bastante precoz. Otra de las alteraciones, que es de las más frecuentes, es el llamado síndrome de Patón, en la cual nos encontramos 3 cromosomas 13 en lugar de 2 y también tenemos pues, múltiples malformaciones, incluyen malformaciones oculares, cardíacas y también renales. Entonces, estas 3 alteraciones son las más habituales, por supuesto que hay muchísimas más, pero estas son las que bueno, son más frecuentes. Asimismo, igual que hablábamos que podíamos encontrarnos alteraciones en el número por exceso, también tenemos alteraciones por defecto. Una de las más frecuentes es la que llamamos síndrome de Turner. En el síndrome de Turner son niñas que en lugar de tener 2 cromosomas X, como comentábamos antes, van a tener solo un cromosoma X. Su fórmula cromosómica sería 46X, bueno, 45 mejor dicho, X0, porque les falta un cromosoma X. Estas niñas al nacimiento pues suelen tener una baja talla, tienen alteraciones bastante importantes, tienen un cuello un poquito más ancho, son niñas que suelen ser infértiles porque tienen una baja reserva ovárica debido a una alteración ovárica muy, muy importante. Asimismo, además de la alteración en el número, nos podemos encontrar alteración de la estructura. Como os he puesto en esta imagen que podéis ver aquí, en la que hemos dibujado pues, un par de cromosomas, tenemos desde duplicaciones, cuando un pequeño fragmento de cromosoma pues, se multiplica varias veces,
en otro cromosoma, nos podemos encontrar inversiones, que es cuando varios fragmentos intercambian su localización, la delección, que es cuando nos encontraríamos un fragmento de cromosoma que pues directamente se elimina, y en la translocación tenemos fragmentos de cromosomas que, como os decía, se cambiaban de un cromosoma a otro. Dependiendo un poquito de la alteración que tengamos, puede tener unas implicaciones mayores o, digamos, que pasen más asintomáticas. Muchas veces las alteraciones más leves del cariotipo, pues en algunas ocasiones inversiones, translocaciones, no van a darle ninguna clínica al paciente. Nos vamos a encontrar pacientes totalmente normales, totalmente asintomáticos, pero al realizar un cariotipo, que es la prueba que solemos pedir en la consulta en pacientes que buscan embarazo y sobre todo en pacientes que llevan ya varios abortos, siempre es importante tener claro que esos pacientes tienen unos cariotipos normales. No es muy habitual que nos encontremos alguna alteración del cariotipo, pero cuando nos encontramos, como os explicaba, pues determinadas translocaciones, inversiones, en algunas ocasiones sí que se puede ver relacionado con abortos de repetición, porque al reordenarse los cromosomas en el embrión que se forma de manera natural o en el laboratorio, nos podemos encontrar con un porcentaje de embriones que están alterados cromosómicamente mayor. Y eso es importante conocerlo porque en algunas ocasiones, cuando hacemos sobre todo estudios de abortos de repetición, no es la primera vez que nos encontramos, bueno, pues pacientes que tienen este problema del cariotipo y es lo que ha causado pues, los abortos previos, como os explicaba, por un aumento del número de embriones alterados que ha tenido esa pareja o esa paciente. Eso sería con respecto a las alteraciones de los cromosomas, que como os explicaba es el conjunto de miles de genes. Pero también tenemos enfermedades que se llaman monogénicas. Como el propio nombre indica, monogénicas es porque van a afectar a un solo gen. Ese gen, como os decía antes, va a sintetizar de manera defectuosa una proteína y esa proteína pues, no va a realizar la función celular necesaria o la va a realizar mal. También conocemos más de 6.000 enfermedades monogénicas, o sea que es un estudio que bueno, es importante también conocer y ponerlo un poquito pues, en consonancia al punto en el que estamos. Cuando hablamos de enfermedades que solo afectan a un gen, enfermedades monogénicas, tenemos diferentes patrones de herencia. Yo os voy a comentar los que son más habituales y más frecuentes, pero hay algunos otros que no vamos a entrar ahora mismo en su explicación. Una de las más frecuentes es la conocida como herencia autosómica dominante. Como os he puesto en este dibujo, cuando un paciente, cuando hablamos de una enfermedad autosómica dominante, necesitamos solo una copia alterada del gen, es decir, todos los genes tienen dos copias. En este tipo de herencia tenemos solo una copia alterada y el otro gen es normal. Con esa copia alterada, el paciente suele tener ya síntomas. Es decir, lo más habitual es que nos encontremos ya una línea celular, pero una línea familiar de mutaciones y de pacientes que ya sufren la enfermedad. Es decir, nos podemos encontrar un paciente que su padre, por ejemplo, padece la enfermedad en concreto y él ha heredado también en un 50% una copia alterada, pues de bien de su padre o de su madre, depende de quién de quién sea el que padezca la enfermedad, y ya ese paciente va a tener ya también síntomas, van a tener clínica. También en algunas ocasiones podemos encontrar mutaciones de novo. Eso quiere decir que ninguno de los padres tiene la mutación, pero en cambio el paciente sí. Esto es mucho más raro. Lo más habitual, como os explicaba, es que tengamos una línea familiar clara y que el 50% de la descendencia de la persona afecta vaya a heredar ese gen alterado y vaya, por lo tanto, a manifestar la enfermedad. Como os explicaba en esta diapositiva, en este dibujo podéis encontrar que el padre sería afecto, la madre sería sana y, por tanto, el 50% de la descendencia de esa familia va a estar afecta de la enfermedad en concreto. Os he puesto algún ejemplo de las enfermedades más frecuentes. El síndrome de Marfan es una enfermedad típicamente que cursa pues, con pacientes que son muy altos, tienen hiperlaxitud en las articulaciones, quiere decir que pueden mover de manera muy exagerada las articulaciones y sobre todo también presentan alteraciones cardíacas con dilataciones de la aorta y demás, por lo que es un cuadro que puede ser bastante problemático y bastante grave. La condroplasia, sin embargo, es lo que conocemos como el enanismo, es de los típicos, digamos, de los tipos más frecuentes y suele cursar pues, bueno, con miembros muy cortitos, pues la cara típica de este tipo de pacientes. Y como os explicaba, se da en un 50%.
¿vale? Otra de las enfermedades más frecuentes es la conocida como neurofibromatosis, en la que tenemos típicamente tumores que son benignos, que pueden aparecer en la piel, también pueden aparecer en el sistema nervioso. Entonces, bueno, es bastante, digamos, hasta cierto punto fácil de diagnosticar y fácil de reconocer esta enfermedad. También tienen manchas en la piel bastante típicas y, como se explicaba, suele haber bastante clara una línea familiar, como os decía, de un 50% bueno, pues de la descendencia que esté afecta. Otro tipo de enfermedad es la herencia autosómica recesiva. Cuando hablamos de este tipo de enfermedades son las que conocemos como enfermedades raras. El motivo es porque, como veis, necesitamos ambas copias de los genes alterados. Es decir, no nos vale solo una, como nos pasaba en la herencia anterior, sí que lo que necesitamos dos copias alteradas. Sabemos, y lo veremos más adelante, que todos portamos pequeñas mutaciones en nuestros genes, es decir, todos somos portadores de este tipo de enfermedades. Ser portador quiere decir que tenemos una copia sana y luego otra copia que está alterada. Al tener una copia sana, nunca vamos a padecer la enfermedad ni vamos a tener ningún síntoma. Como os decía, todos portamos más de una mutación en nuestros genes y no tenemos ningún síntoma. ¿Qué ocurre? Si nosotros portamos una enfermedad en concreto y tenemos la mala suerte de juntarnos con alguien que porta la misma enfermedad que portamos nosotros, y desde luego no lo conocemos, las mutaciones que tenemos cada uno de nosotros, estamos en riesgo de que nuestros hijos hereden esa copia alterada de cada uno de nosotros y puedan estar enfermos. Como os decía, son enfermedades raras y poco frecuentes porque no es muy habitual compartir mutaciones con nuestra pareja, pero desde luego que el riesgo siempre lo tenemos ahí. En el caso de una pareja que comparta mutaciones en el mismo gen, de la misma enfermedad, tienen un riesgo de un 25% de hijo afecto. Esto quiere decir, por ejemplo, en este ejemplo que veis aquí, tanto la madre como el padre son portadores sanos, es decir, no tienen ningún síntoma. Ellos portan la mutación en un gen en concreto que desconocen y de los 4 hijos que tienen uno que es sano, que es el que hereda la copia sana de cada uno de ellos, 2 que van a ser portadores sanos, tanto como el padre como la madre, y uno que sería justo el 25%, que es el que ha heredado la copia alterada de cada uno de sus progenitores y ya sí que va a tener síntomas. Estas enfermedades quizás os suenen porque muchas veces se celebra el Día de las Enfermedades Raras, a veces se escucha, y sobre todo son la fibrosis quística, que son bueno, pues niños que nacen con muchos problemas pulmonares y pancreáticos, sobre todo porque tienen unas secreciones mucho más espesas, no son tan líquidas y, bueno, la verdad es que tienen problemas bastante de infecciones de repetición pulmonares y, bueno, es un cuadro que puede ser bastante severo. También otra de las más habituales es la atrofia muscular espinal. Es un cuadro de debilidad muscular bastante importante y, bueno, afecta a las neuronas motoras que poquito a poco pues, se van perdiendo, no van haciendo su función adecuadamente y son niños pues, que bueno, tienen problemas dependiendo de la gravedad, porque hay varios tipos. En concreto, la atrofia muscular son desde los cuadros más graves, como pues, el tipo 1, a los más leves, como el tipo 3 y 4, pero en todo caso son niños que tienen problemas en la deambulación, de un inicio pues, más precoz o un poquito más tardío. La anemia falciforme también es un cuadro de anemia bastante severa, que también, pues, como os explicaba, es una herencia recesiva y, como os decía, pues un 25% de la descendencia de los padres que sean portadores pues estarían en riesgo de verse afectados. Ya para terminar con los tipos de herencia, de las que son más importantes, hablamos de las que son enfermedades ligadas al cromosoma X. Estas enfermedades las transmiten las mujeres y son las que son transmisoras de la enfermedad. Habitualmente las mujeres van a ser asintomáticas, ellas portan esta enfermedad pero no suelen tener síntomas, en algunos casos pueden tener síntomas leves, pero lo más habitual es que sean asintomáticas. Al heredar los niños, digamos, y las niñas, el cromosoma X materno, en el caso de las niñas, el 50% van a ser portadoras sanas, igual que su madre. En cambio, el niño, el 50% de los niños van a ser enfermos, es decir, el cromosoma X que vaya a heredar el niño y que vaya a estar afecto de esa enfermedad, va a pasarse directamente al niño, el padre aportará el cromosoma Y y este niño sí que tendrá ya síntomas, ¿de acuerdo? Así que
En este tipo de herencias, el 50% de las hijas van a ser portadoras, igual que la madre, portadoras sanas habitualmente, asintomáticas, y el 50% de los hijos van a ser enfermos. Algunos de los ejemplos más frecuentes del tipo de herencia sería la hemofilia, que son niños pues, que tienen problemas en la coagulación, se producen sangrados bastante frecuentes, requieren pues, tratamientos específicos, y la distrofia muscular de Duchenne, que es una distrofia muscular de las más frecuentes que nos podemos encontrar, es algo progresivo, cada vez van teniendo más debilidad muscular, la mayoría de los niños pues acaban en silla de ruedas y muchos fallecen en edades tempranas. Como os decía, hay más tipos de enfermedades, pero estas son las que son más habituales y los tipos de herencia más frecuentes. Os explicaba que la idea un poquito de este webinar es también arrojar un poquito de luz de qué cosas podemos hacer. Entonces, lo que hacemos habitualmente, tenemos 3 test que son prenatales, es decir, hay posibilidad de hacer ciertos estudios una vez que la paciente pues, ya está embarazada, y luego tenemos otros test que son antes de que la paciente se quede embarazada. En cuanto a los test prenatales, seguro que muchos conocéis lo que se llama el test prenatal no invasivo. Se hace con una muestra de sangre materna en torno a la semana 10 de embarazo, que es cuando hay una fracción suficiente de ADN fetal en sangre materna. Y lo que van a hacer los genetistas es aislar el ADN del bebé en sangre materna, van a realizar una serie de técnicas, el resultado tarda más o menos una semana. Es importante saber que necesitamos tener una fracción fetal de ADN fetal suficiente, por eso se recomienda que se haga a partir de la semana 10 de embarazo, porque si lo hacemos muy prontito, la cantidad de ADN fetal que puede haber en sangre materna es baja y la fiabilidad de esta técnica pues, puede disminuir. En ese tipo de pruebas no vamos a mirar todos los cromosomas, a día de hoy no es factible, pero sí que podemos mirar las alteraciones más frecuentes, como explicaba antes, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Patot y también el síndrome de Edwards. Y así también podemos mirar las cromosomas sexuales. En algunas ocasiones también podemos mirar cierto tipo de delecciones, pero bueno, los test más habituales, los que aplicamos en general a una población general sin ninguna sospecha, serían bueno, pues los que estudian las enfermedades y las alteraciones de los cromosomas, ¿vale? Es lo que miraríamos más frecuentes. Aquí no estamos hablando de enfermedades de un solo gen, sino de enfermedades cromosómicas. En otras ocasiones tenemos que recurrir a un test invasivo. Un test invasivo son lo que conocemos como la amniocentesis o la biopsia corial. La amniocentesis consiste en coger una pequeña muestra de líquido amniótico en torno a la semana entre 15 y 16 de embarazo, y lo que hacemos es hacer un cariotipo. Hacemos un cariotipo del bebé, el bebé también pues, descama células de la piel, del sistema digestivo y demás, entonces podemos obtener una muestra de líquido amniótico y podemos hacer como un cultivo celular para obtener el ADN y hacer un cariotipo al fin y al cabo. ¿Cuándo podríamos, y la biopsia corial, perdón, la podríamos hacer un poquito antes que la amniocentesis, tomando una pequeña muestra de las vellosidades coriales, que es como si dijéramos la placenta en sus estados iniciales? Podríamos coger una pequeña muestra de esa placenta inicial para bueno, pues poder también hacer un cariotipo y tener pues, un diagnóstico un poquito más precoz. Este tipo de pruebas invasivas hace unos años se indicaba pues, en pacientes a partir de 35 años. Afortunadamente, a día de hoy las cosas han cambiado mucho. Tenemos test prenatales, como os explicaba, no invasivos. También tenemos test de screening para bueno, pues conocer el riesgo de cada paciente. Por lo tanto, las pruebas invasivas han quedado relegadas a casos concretos. Esto no es para todos los pacientes. Se plantean, pues, por ejemplo, tenemos un test no invasivo que, como hablábamos, tiene una fiabilidad alta y nos ha salido, por ejemplo, que tiene un riesgo alto, pues, por ejemplo, para síndrome de Down. La manera de confirmar esos resultados es con una prueba invasiva, ¿vale? Con una amniocentesis o una biopsia corial. En algunas otras ocasiones, pues nos encontramos alteraciones ecográficas que tengamos que tener un estudio más pormenorizado, que tengamos que tener un estudio de todos los cromosomas por descartar diferentes síndromes. Entonces, todo eso requiere una muestra pues, de líquido amniótico o de biopsia corial para diagnosticar adecuadamente lo que el síndrome que puede padecer ese bebé. En otras ocasiones, como hablábamos antes, hay pacientes que son conocedores de que son portadores de alguna enfermedad genética, que se han quedado embarazadas de manera espontánea y que quieren conocer si su hijo está afecto de la enfermedad genética en concreto o si no lo está. Entonces, también
se puede hacer un estudio del bebé antes de que nazca para comprobar si es un bebé sano o si por el contrario pues, ha dado la alteración de sus progenitores o de su progenitor. Como os explicaba antes, también tenemos test que se pueden hacer antes de que una paciente se quede embarazada o que una mujer se quede embarazada. El primero de ellos es el cariotipo. Como os explicaba, esta prueba nosotros la pedimos a todos los pacientes que se van a someter a una técnica de reproducción asistida, pues como fecundación in vitro, que es una de las técnicas más habituales. Siempre lo pedimos por lo que os decía, tenemos que tener claro que tengan un cariotipo normal para o bien saber pues, que no tienen un riesgo incrementado, sobre todo de que generemos, en este caso, en el laboratorio, embriones alterados cromosómicamente y que el riesgo que van a tener pues de tener un bebé con determinadas alteraciones es que les corresponde por edad y no porque tengan un incremento del riesgo asociado a una alteración del cariotipo. Asimismo, también existe una serie de test, que es lo que llamamos test de compatibilidad genética o matching genético, que están muy a la orden del día. De hecho, hay muchos pacientes que independientemente de que vayan a hacer una técnica de reproducción asistida, pues ya lo conocen y quieren conocer bueno, su estatus de portador, saber, como os explicaba antes, qué mutaciones portan. Como os decía, la gente habitualmente, a no ser que te hagas un test en concreto, no sabemos qué mutaciones portamos. Seguro que las portamos y es imposible conocer qué mutaciones portamos o qué enfermedades podemos transmitir a nuestros hijos, a no ser que nos hagamos, como os explicaba, un test de compatibilidad genética. En este test lo que vamos a mirar son enfermedades recesivas y aquellas que son ligadas al X, ¿vale? En las mujeres. ¿Por qué no estudiamos las enfermedades autosómica dominantes? Como os decía, porque la mayoría tienen una herencia genética familiar clara, es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, pues una poliquistosis renal, que es también otra enfermedad autosómica dominante muy frecuente, pues lo normal es que tenga uno de sus padres que esté afecto. Por lo tanto, las enfermedades que tenemos que estudiar son aquellas que son más silentes, en el sentido de que no sabemos qué enfermedades portamos porque no nos da ningún síntoma. Entonces, en este tipo de test lo que intentamos es ver qué mutaciones portamos. Es importante tener claro que hay muchos test en el mercado, unos estudian más mutaciones, otros estudian menos. Lo importante es que tengamos un test que sea fiable y también que estudie un buen número de enfermedades genéticas y un buen número de mutaciones de cada enfermedad genética. También es muy, muy importante tener en la cabeza que es un test de cribado, es decir, es un test de screening. Lo que vamos a hacer es estudiar las mutaciones más frecuentes de las enfermedades más habituales dentro de la rareza de estas enfermedades. Quiere decir que ni vamos a poder estudiar todas las mutaciones, ni vamos a poder estudiar todas las enfermedades genéticas que hay. A día de hoy eso no es técnicamente posible, pero sí lo que podemos hacer es estudiar las mutaciones más frecuentes y sobre todo ponerlo en común entre ambos miembros de la pareja. Lo importante es que también vamos a ser capaces de realizar este tipo de test en aquellos pacientes que vayan a hacer tratamientos de donación de óvulos y donación de semen. Todos los donantes en España, por ley, tienen que tener tanto un cariotipo hecho, como os explicaba antes, como un estudio básico de enfermedades genéticas. Además de este estudio básico, muchos pacientes que van a someterse a un tratamiento de este tipo quieren ampliar el estudio todo lo que se pueda y hacer este test de compatibilidad genética, en este caso, pues si es una donación de óvulos entre la donante y el varón, o si es una donación de semen entre la mujer y el donante masculino, o si es una doble donación entre ambos donantes. La idea de estos test, como os decía, es un test de cribado. El objetivo no es ni diagnosticar todas las enfermedades ni todas las mutaciones. Sí que lo que intentamos es reducir ese riesgo genético al máximo, intentar minimizarlo todo lo que podamos y además también intentamos, lógicamente, adelantarnos. Si alguien es portador de una enfermedad y su pareja también lo es, luego lo veremos, tenemos posibilidad de evitar que tengan un niño afecto de la enfermedad que ellos estén portando, ¿vale? Como os explicaba, es importante saber que es un test de cribado, ¿vale? O sea, esto hay muchos pacientes que creen que van a estudiar todas las enfermedades, que el riesgo va a ser cero. A día de hoy eso no es posible, pero sí que podemos hacer mucho para intentar reducir ese riesgo genético, que yo siempre se lo explico a mis pacientes en la consulta, que es un riesgo que habitualmente no se conoce, pero que estamos asumiendo todos el día que decidimos pues, tener un hijo. Entonces, estos test nos pueden ayudar a ir un poquito más tranquilos, tanto en un embarazo natural o como sometido pues, a una técnica de reproducción asistida para intentar disminuir el riesgo de que nuestro hijo pues, vaya a heredar alguna alteración por nuestra parte y que podamos tener un bebé enfermo, que al fin y al cabo es lo que estamos intentando evitar. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a nuestras pacientes? Pues mirad, cuando ya sabemos que alguien porta pues, o bien una alteración del cariotipo o sabemos que alguien tiene alguna enfermedad genética en concreto,
Afortunadamente, la tecnología nos puede ayudar a que pues, evitemos que esto se herede a nuestros hijos, evitemos sobre todo tener un niño enfermo, que es el objetivo de estas técnicas. Como explicaba, hay técnicas que podemos, vamos a decir, apoyarnos en ellas como diagnóstico prenatal, pero lo ideal es, por ejemplo, si una pareja es conocedora de que portan una mutación en concreto, pues no llegar a que tengan pues un embarazo espontáneo en la medida de lo posible, con el riesgo que puedan tener para su hijo y, lógicamente, si deciden interrumpir el embarazo, pues todo lo que eso conlleva. A día de hoy, la tecnología nos puede ayudar y la ciencia a intentar evitar esas situaciones y a tener el objetivo de niño sano en casa, que es un poquito el lema de toda técnica de reproducción asistida. Cuando hablamos del diagnóstico genético preimplantacional, tiene varias indicaciones, aquí os he puesto las más importantes, luego hablaremos también de las fases. En cuanto a indicaciones, de las más frecuentes es la edad materna avanzada. El motivo es porque seguro que muchos conoceréis que a mayor edad de la mujer, mayor probabilidad de tener abortos y niños nacidos, por ejemplo, con síndrome de Down y otras alteraciones cromosómicas. Sabemos que según se incrementa la edad de una mujer, también se va a asociar a mayor proporción de óvulos que tengan alteraciones genéticas y cromosómicas y se puedan transmitir a los futuros embriones. Cuando un embrión tiene alguna alteración cromosómica, en algunas ocasiones, que os ocurre habitualmente, cuando lo transferimos sin conocer que tenía lógicamente esa enfermedad, esa alteración cromosómica, lo normal es que no implante, pero también puede dar lugar a una implantación y dar lugar a un aborto posterior. En muchas ocasiones los abortos que se producen, no en todos, pero en un porcentaje alto de ocasiones, en primer trimestre, lo que ocurre es que el embrión tiene una alteración muy importante, puede llegar a implantar, pero inmediatamente o a las poquitas semanas pues podemos tener un aborto. En otras ocasiones son cuando un embrión ha implantado y tiene alguna alteración cromosómica, pues también puede seguir hacia adelante y que se diagnostique pues bien con las técnicas que tenemos de diagnóstico prenatal, bien un test invasivo o no invasivo, depende un poquito de la sospecha y que pues se diagnostique más adelante en el embarazo y que tengamos, en caso de que la pareja lo desee, pues que tomar alguna actitud en ese sentido. ¿Cuándo también podría estar indicado un diagnóstico genético preimplantacional? No lo he comentado, pero consideramos edad materna avanzada, pues todo a partir de los 38 años, ahí es cuando ya sabemos que el incremento es bastante más patente y es cuando se recomienda hacer pues un estudio genético de los embriones para selección. No es algo fijo, hay pacientes que después de varios fallos también lo quieren hacer y son pacientes más jóvenes, pero en general a partir de los 38 años es algo que solemos comentar en la consulta y recomendar a nuestros pacientes. También, como os explicaba antes, cuando nos encontramos una alteración del cariotipo, lo que ocurre habitualmente es que tenemos un porcentaje de embriones que se pueden generar en el laboratorio o de manera natural con alteraciones cromosómicas mayor de lo que debería corresponder a esa paciente, bien por edad o por otros factores. Si tenemos una alteración del cariotipo, eso quiere decir que tenemos incrementado ese porcentaje de embriones que no se desarrollen y se formen cromosómicamente de manera adecuada, y también un diagnóstico genético preimplantacional nos puede ayudar a seleccionar y a evitar transferir embriones que vayan a acabar en aborto o en niños nacidos con diferentes problemas. Asimismo, también en aquellos pacientes que conocemos que portan mutaciones de enfermedades recesivas o ligadas al X o que ellos padecen una enfermedad monogénica en concreto, somos capaces de en el laboratorio poder seleccionar aquellos embriones que no estén alterados, que sean embriones sanos, para evitar pues, que esos niños hereden la alteración genética de sus padres. En cuanto a fases, en este dibujo que veis aquí, cuando hablamos del diagnóstico genético preimplantacional, digamos que es como la última fase de una fecundación in vitro. Básicamente lo que haríamos sería una fecundación in vitro, en ella vamos a hacer una primera parte de estimulación ovárica, vamos a empezar habitualmente el tratamiento con la regla, vamos a realizar una serie de ecografías con el objetivo de ir viendo un crecimiento folicular, de ir viendo qué tal se van desarrollando esos folículos. Posteriormente vamos a hacer una extracción de esos óvulos, vamos a, que es lo que llamamos punción ovárica, se van a fecundar los ovocitos en el laboratorio, vamos a estar en cultivo embrionario, es decir, vamos a dejar evolucionar los embriones durante 5 días habitualmente, que es el momento en el que hacemos a día de hoy la biopsia embrionaria. Posteriormente esa biopsia, como más o menos entre 10-15 días, tenemos el resultado
de esos embriones y posteriormente haremos la transferencia. En esta diapositiva podéis ver, aquí tendríamos la imagen de un óvulo fecundado con sus 2 pronúcleos. Aquí sería un embrión de segundo día con 4 células. Poquito a poco se van a ir dividiendo durante 3 días más. Aquí tenemos un embrión de tercer día, como veis, con un mayor número de células, todas muy regulares, un embrión de buena calidad. Ese sería un embrión en estado de mórula. Y posteriormente tenemos un embrión en estado de blastocisto. Como veis, tiene 2 partes diferenciadas. Esto es un embrión de día 5. También llamamos blastocistos a embriones de día 6, o sea que, bueno, podrían ser cualquiera de los dos. Y tendríamos, pues, esta zona que veis aquí un poquito más oscura sería la parte de la masa celular interna, y la parte más externa, que parece un balón de fútbol, que es como se lo explicamos a los pacientes muchas veces, sería el trofectodermo. Entonces, cuando el embrión llega a este punto de estado de blastocisto, lo que hacemos nosotros es hacer la biopsia embrionaria, que consiste en coger una pequeña fracción de células de la parte externa, ¿vale? Aquí tenéis, esto sería un dibujo un poquito más claro, lo haríamos de la parte externa, y la idea sería coger un pequeño número de células, fijarlas, mandarlas al laboratorio y con esas células poder hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Lo que hacemos habitualmente es quitar esas células del embrión, el embrión se queda congelado en el laboratorio y las células se envían al laboratorio de genética para que pueda posteriormente darnos los resultados de ese embrión o de esos embriones. Cuando hablamos de hacer un estudio de diagnóstico genético preimplantacional para alteraciones del cariotipo, para descartar embriones con problemas cromosómicos, nos podemos encontrar embriones que los conocemos como embriones euploides, es decir, que tienen una carga cromosómica normal, tienen un cariotipo normal. Nos podemos encontrar también con embriones aneuploides, es decir, que tienen alteraciones en sus cromosomas, pueden tener una o varias. Pero también nos encontramos embriones que son llamados embriones mosaicos. Estos embriones tienen una parte de células que son normales y otra parte que no lo van a ser. Dependiendo del porcentaje de alteración que tengamos y, sobre todo, dependiendo de los cromosomas implicados en esa alteración, son embriones, los embriones mosaicos, que en algunas ocasiones y, lógicamente, bajo asesoramiento genético, podemos llegar a transferirlos, sobre todo embriones con cromosomas de bajo riesgo, con alteraciones bastante puntuales y no muy generalizadas. Son embriones que se pueden llegar a transferir. En cambio, y sobre todo con buenos resultados, es decir, cuando transferimos un embrión mosaico nunca va a ser de primera elección, transferiríamos antes un embrión sano cromosómicamente, pero en algunas ocasiones, si la paciente pues, no tiene embriones sanos cromosómicamente, pues tenemos la opción de los mosaicos, que, como os explicaba, bajo la supervisión de los genetistas, pues hay veces que transferimos esos embriones. Sí que es importante saber que en algunas ocasiones los embriones mosaicos tienen una capacidad de implantación un poquito más baja que los embriones sanos cromosómicamente, y además es importante que si una paciente se queda embarazada habiendo transferido un embrión mosaico, es muy recomendable que, si va el embarazo bien, va avanzando adecuadamente, haga una prueba invasiva de diagnóstico prenatal, por ejemplo, la amniocentesis, para confirmar que el bebé está bien, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de embriones mosaicos, como os explicaba, tenemos una parte de células que son normales y otra parte que no son. Como os decía, la técnica del diagnóstico genético preimplantacional está, digamos, encaminada a coger las células de la parte externa del embrión. No tocamos la masa celular interna, que es la parte, como veis aquí en el embrión mosaico, más en rosita, porque es la parte que va a dar lugar al bebé. Lógicamente, de ahí no podemos quitar células porque no sabemos lo que podemos provocar en el niño, pero podemos quitar de la zona externa. Cuando lo quitamos de esa zona, pues hay muy buena relación de lo que está ocurriendo en la masa celular externa con respecto a la masa celular interna, pero, lógicamente, del embrión, de lo que es el bebé, no podemos quitar células. Por eso se explicaba que en muchas ocasiones, cuando transferimos un embrión mosaico, un embrión con riesgo bajo, puede dar lugar al nacimiento de niños sanos, ¿vale? Pero también es cierto que estos embriones mosaicos, dependiendo de las alteraciones cromosómicas que tengan, puede ocurrir que tengamos, bueno, pues un riesgo alto de dar lugar al nacimiento de un niño enfermo, y en la mayoría de las ocasiones los embriones no se transfieren porque no son aptos para esa transferencia por el riesgo que conllevan. ¿De
acuerdo? Entonces, como conclusiones de todo esto, y luego contestaremos las preguntas que ya veo que hay alguna en el chat, recordaros que existen miles de enfermedades genéticas que a veces causan importantes problemas de salud a nivel mundial. Tenemos a día de hoy la capacidad de realizar test prenatales y pregestacionales para disminuir el riesgo de tener un niño afecto, y en muchos pacientes la fecundación in vitro con el diagnóstico genético preimplantacional nos puede ayudar a evitar tener un hijo afecto de determinada enfermedad cromosómica y también genética. Y esto es todo, así que muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, estoy dispuesta a contestar pues, las preguntas que tengáis o lo que no haya quedado suficientemente claro. Sí. Hola, ¿se escucha? Hola. Ah, sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que nunca supe todo esto de manera tan detallada, así que muchísimas gracias, la verdad, todo un mundo interesantísimo. Sí, Gracias. así es. Y bueno, vamos con las preguntas. La primera, si el cariotipo de mi pareja y el mío han salido normales, ¿puede darse el caso de enfermedades genéticas en nuestros embriones? Sí, sin duda, como os explicaba, el tener cariotipos normales lo único que nos dice es que no tenemos incrementado el riesgo, aparte del riesgo que tengamos ya por nuestra edad, pero en ningún caso implica que los embriones que se formen en laboratorio vayan a ser normales o que los embriones que se formen de manera natural lo vayan a ser. Yo siempre explico a mis pacientes, por ejemplo, que en los niños, por ejemplo, nacidos con síndrome de Down, en la inmensa mayoría de las ocasiones sus padres tienen cariotipos normales. Lo que ha ocurrido en ese niño es que al reordenarse los cromosomas cuando se van formando los embriones, pues ese reordenamiento se ha producido de manera errónea y ese niño pues, ha adquirido un cromosoma 21 más y bueno, pues tiene un síndrome de Down. Entonces, es perfectamente factible y de hecho lo vemos en la consulta a diario, pacientes con cariotipos normales que al estudiar los embriones por el motivo que sea, nos podemos encontrar alteraciones. Así que sí que es posible que ocurra de esta manera, sí. Vale, gracias. Seguimos. ¿Cuáles son las técnicas que se pueden usar para averiguar que mi pareja no tenga incompatibilidad genética con la donante? Como os explicaba antes, todas las donantes por ley en España tienen que tener un estudio básico de enfermedades genéticas. Esto es variable, la ley incluye además del cariotipo como las 2 o 3 enfermedades más frecuentes, pero como os decía hay muchas. En cada centro, nosotros aquí hacemos un estudio de bastantes más enfermedades aparte de las que nos obliga la ley, pero respondiendo a la pregunta de Julieta, la idea es en el caso de que la pareja quiera, se puede hacer un test específico al paciente y se pone en común con la donante. Lo que hacemos es con analítica de sangre, también se puede tomar una muestra de saliva, lo que buscamos es un montón de mutaciones, se ponen en común con la donante en este caso. ¿Que vemos que tanto la donante como el paciente portan la misma mutación? Pues tenemos fácil solución. Se cambia una con otra donante, se prueba con una donante diferente, se vuelve a realizar el test y si ya ese riesgo nos sale bajo porque no comparten mutaciones, pues tendríamos un match inadecuado. Vale, gracias. ¿Los test prenatales no son peligrosos? Bueno, los test no invasivos, lógicamente no, son no invasivos, no se toca al niño, no se le hace ningún tipo de daño, entonces es algo que se hace con una muestra de sangre, una analítica normal y corriente sobre la madre, así que no son peligrosos. Si hablamos de un test prenatal ya invasivo, lógicamente, como os decía, se relegan a casos concretos, no son para todo el mundo. Entonces, un test, por ejemplo, una amniocentesis, una biopsia corial, sí que tiene sus riesgos, por eso no se hace para todo el mundo. Los riesgos habituales pues, son que se produzca un aborto, un sangrado importante o incluso pues, que haya bueno, pues que se rompa la bolsa amniótica, todo eso son riesgos que pueden verse incrementados y por eso se utilizan las técnicas invasivas en los casos más, los que son, digamos, totalmente imprescindibles y no en el resto. Vale. Gracias. ¿Y cuáles son los test genéticos que se hacen a los donantes? Bueno, es relacionada con la de Sí. antes.
Sí, la idea sería, como se explicaba, primero hacer un cariotipo, eso es obligatorio por ley. En España la ley también pues, exige mirar las enfermedades más frecuentes, que son talasemias, la atrofia muscular espinal, un tipo de sordera y la sordera no sindrómica se llama, y también la fibrosis quística. Esos son como los más básicos. Como decía antes, en muchos centros, como por ejemplo nosotros en Clínica Tambre, hacemos un test de más enfermedades genéticas, también muy frecuentes en donantes, y en aquellos pacientes que quieren hacer ese test más ampliado del matching genético, pues estudian, por ejemplo, en nuestro centro hasta 311 enfermedades genéticas y se ponen en común entre la donante y también el paciente. Vale, gracias. ¿Es peligroso el diagnóstico para un embrión? ¿No es mejor transferir al día 3 para que no exista riesgo de que no sobreviva al diagnóstico? No, a ver, primero, nosotros ya hace años que en embrión en día 3 no transferimos, pero bueno, incluso en ese caso, antes hace un tiempo se hacía el diagnóstico genético en tercer día. Se quitaba una célula cuando el embrión tenía en torno a 8 células y se esperaba 2 días a tener el resultado de genética. Ahora sabemos que con las nuevas tecnologías es mucho mejor esperar al 5.º día de evolución embrionaria, al estado de blastocisto, y posteriormente hacer esa biopsia embrionaria, como os explicaba antes con las diapositivas. El diagnóstico es mucho más fiable y es mucho más apropiado un poco el resultado que tenemos. También es cierto que no todos los embriones van a tolerar ese proceso de biopsia embrionaria. Por eso también es importante contar con un laboratorio pues que esté en manos expertas, que clasifiquen bien los embriones, que vean la evolución de los mismos. Los embriones de una calidad óptima, lo más normal es que sean perfectamente capaces de que puedan tolerar ese proceso de biopsia embrionaria, que es un proceso invasivo, eso no lo niega nadie, y la mayoría de los embriones así lo hacen. Cuando un embrión no tiene una calidad suficiente, son embriones que habitualmente no son aptos para la biopsia, porque sabemos que son embriones que no van a tolerar el proceso. Con respecto a sobrevivir al diagnóstico, como os explicaba, los embriones que se biopsian en día 5 y se congelan, son embriones que tienen que tener una calidad mínima, y esos embriones tienen una tasa de supervivencia del 98%, o sea que son unos embriones con una calidad óptima. En principio suelen tolerar ese proceso sin problema, pero claro, lógicamente depende de cada caso, pero lo normal es que no tengamos problemas con ese tipo de situaciones. Vale, gracias. ¿Qué tan común es tener un aborto espontáneo con un embrión de buena calidad diagnosticado? Imagino que se refiere con diagnosticado que le han hecho el estudio genético. Si es un embrión de buena calidad sin más, que sea de buena calidad, no quiere decir en ningún caso que sea sano cromosómicamente, son cosas diferentes. Antes, hasta cierto punto, se ha intentado ver si ha habido relación entre calidad embrionaria y alteraciones cromosómicas, y sabemos que no hay ninguna relación, es decir, hay embriones de muy buena calidad con alteraciones cromosómicas importantes y embriones que tienen a lo mejor una morfología un poquito no tan perfecta, vamos a decirlo, y por lo tanto y posteriormente son sanos. Entonces, no hay relación en cuanto a calidad embrionaria y alteraciones genéticas, es importante saberlo, en el sentido de si se transfiere un embrión de buena calidad, que además estaba biopsiado y estaba diagnosticado como embrión euploide, es decir, en un embrión sano cromosómicamente. Esos embriones, la tasa de implantación es muy alta, está por encima del 60%, y la posibilidad de que tenga esa paciente un aborto es bastante baja. Como os decía antes, la mayoría de los abortos que se producen en primer trimestre son de causa embrionaria. Hay otros factores, hay factores también de uterinos, hay factores de coagulación, factores inmunológicos, todo eso también influye, pero lo principal es que el embrión sea sano. Si el embrión es sano, se puede producir un aborto, pero un porcentaje mucho, mucho menor. Vale, gracias. Y aquí tenemos la última. Y el PGT para el mosaico, imagino para el embrión mosaico, ¿es diferente de los demás PGT? No, básicamente nosotros no sabemos si es un embrión mosaico o no. Nosotros lo que hacemos es
como os explicaba antes, la biopsia embrionaria y una vez nos reportan los resultados, ya sabemos qué embriones son mosaicos y qué embriones son sanos y cuáles no lo son. O sea, la técnica en general es la misma. El resultado que viene posteriormente es el que, bueno, nos dice si es un embrión mosaico o no lo es. Pero lo que es la técnica en sí es la misma, de biopsia embrionaria, como os explicaba, quitando un pequeño número de células y teniendo, bueno, pues claro que el embrión que vayamos a transferir es un embrión sano cromosómicamente, pero la técnica en sí es la misma, no cambia. Vale, perfecto. Veo que no tenemos más preguntas. Si tenéis más preguntas, puedes aprovechar ahora. Yo aprovecho para deciros que podéis volver a ver el video a partir de mañana en nuestros canales. Veo que nadie escribe, entonces no sé si enseñaros. Bueno, no veo nadie que está escribiendo, entonces voy a enseñaros dónde podéis ver mañana el video. Vale, tenemos nuestro canal de YouTube, que es MyEVFAnswers, en Facebook. Aquí puedes ver los próximos eventos, como también en la página que os he dejado al principio en el chat. Y en Instagram, en Respuestas de Fertilidad, vais a encontrar también los próximos eventos. Esta es nuestra página web. Y también aquí mañana vamos a cargar el video y bueno, tenéis todos los enlaces para contactar con la doctora. Bueno, aquí estamos en pantalla grande. Veo que alguien está escribiendo, así que vemos, pero de momento me parece que ha sido una presentación muy excelente. La temática obviamente es un poco complicada para nosotros, nosotras, pero es muy importante saberlo a la hora de empezar un tratamiento y nunca me había pasado, la verdad, de saberlo tanto bien. Tenemos otra pregunta y aprovechamos. Disculpa, ok. ¿Es recomendable usar óvulos donados a los 40 años en una FIV? Bueno, es una pregunta un poco amplia, todo va a depender de, bueno, pues de los antecedentes de esa paciente. Sí que es cierto que nosotros sabemos que con 40 años, más o menos, el porcentaje de embrión sano que nos podemos encontrar cuando hacemos la biopsia embrionaria está en torno pues como al 25%, 30% como mucho, yo me encaminaría más en torno al 25-28%. Eso quiere decir que si analizamos 10 embriones en una paciente, que eso es muchísimo, nos encontraríamos como 2 embriones y un poquito más sanos. Esto no quiere decir que porque tengas 40 años tienes que ir, bueno, pues plantearte una donación de ovocitos. Todo va a depender, como os explicaba, de los, pues de los antecedentes, de los ciclos que se haya intentado. También tenemos la posibilidad en pacientes, pues a partir, como os explicaba, de 38 años, de hacer un diagnóstico genético preimplantacional para mejorar los resultados. Si tenemos también, es verdad, pues una paciente de 40 años, a lo mejor con una baja reserva ovárica, en la que a lo mejor apenas lleguen embriones o no llegue ninguno a estadio-blastocisto, pues ahí sí que sería planteable pues, hacer un tratamiento de ovodonación. O pacientes que, bueno, a lo mejor no lo hayan intentado ni siquiera con una fecundación in vitro, pero bueno, por las condiciones biológicas que tengan en ese momento, de baja reserva o, bueno, determinadas alteraciones, pues podría ser planteable el pasar directamente a una ovodonación, pero claro, habría que ver el caso en concreto, no se podría generalizar para todo el mundo. Claro, gracias. A ti. Veo que alguien está escribiendo, a ver, esperamos un ratito. Bueno, yo hasta que veo que alguien está redactando, me espero un rato porque, claro, aprovechar. Sí, siempre
Ok. Tuve 2 abortos retenidos y me recomendaron la donación de óvulos para mayor efectividad. Claro, es lo que comentábamos antes. Sabemos que el porcentaje de aborto está incrementado en mujeres, pues eso, a partir de esos 38, 39 años. Cuando se ha producido 2 abortos, pues bueno, en la mayoría de las ocasiones cuando son abortos pues precoces, nos encontramos alteraciones cromosómicas de esos embriones y bueno, pues si, como os explicase, la fecundación in vitro, pues sospechamos que puede tener malos resultados o no queremos someternos a un diagnóstico genético preimplantacional, pues la opción de la donación de ovocitos es muy adecuada, sobre todo porque, bueno, si como hablábamos antes, el principal factor para que haya alguna alteración cromosómica es la edad del óvulo, si estamos utilizando óvulos de una mujer joven, el riesgo de que tenga una alteración cromosómica el embrión es mucho menor. No quiere decir que vaya a ser cero, por supuesto que no, en la especie humana es imposible que eso sea así, pero sí que el riesgo se va a disminuir bastante y por eso pues no sería, bueno, pues vamos a decir, obligatorio el tener que estudiar los embriones a pesar de que hay pacientes, y nosotros estamos acostumbrados a verlo en la consulta todos los días, que cuando incluso hacen un tratamiento de donación de óvulos quieren, bueno, pues maximizar sus posibilidades, evitar abortos y demás, y prefieren también estudiar los embriones desde el punto de vista cromosómico. Vale. Gracias. También Belisa agradece y bueno, ahora sí que agradezco a todas por haber estado con nosotras y muchísimas gracias a la doctora Esther Marván de la Clínica Tambre y gracias a Tambre por haber aceptado nuestra invitación a este webinar. Y bueno, voy también a ponerlos en pantalla grande. Y gracias, doctora. Muy, muy interesante. Muchas Pues nada, gracias. un placer para mí. Bueno, pues como ya has comentado antes, tienen nuestro contacto para, bueno, pues si quieren consultar su caso o quieren, bueno, ponerse en contacto con nosotros al final, pues estamos aquí disponibles para lo que necesiten. Espero que es un tema un poco complicado, es bastante arduo, la genética es dura de entender y dura de explicar, pero bueno, en todo caso, yo espero que con las nociones que hemos podido dar y las preguntas que hayan podido hacer toda la gente que estaba conectada hoy, pues bueno, hayamos podido aclarar un poquito el tema de genética, quitarle un poco quizás bueno, ese miedo que a lo mejor a veces tenemos, conocer nuevas cosas y bueno, saber que se pueden hacer muchas cosas, que podemos diagnosticar antes y que aquí estamos al final como para ayudar a nuestros pacientes y a todo el mundo que lo requiera, pues a que tengan a su niño sano en casa, que es lo que queremos todos. Claro, gracias. También, como los conceptos han sido muchos, os invito también a volver a ver el video y para como tener como claro cada paso de la presentación, estará ahí disponible. Y bueno, muchísimas gracias a todas y a la doctora Barmat y a Tambre. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao. Buenas noches.